Una tostadora tiene un elemento de calentamiento hecho de alambre de resistencia de nicromo. Cuando la tostadora se conecta primero a una fuente de 120 voltios de diferencia de potencial y el cable está a una temperatura de 20 grados Celsius. La corriente inicial es 1.80 amperios, pero la corriente disminuye a medida que el elemento resistivo se calienta. Cuando la tostadora alcanza su temperatura de funcionamiento final, la corriente se ha reducido a 1.53 amperios. Nos solicitan primero encuentre la potencia que el tostador convierte cuando está a su temperatura de funcionamiento y ve cuál es la temperatura final del elemento calefactor. ¿Qué datos nos proporciona? Primero nos da la diferencia de potencial, que es de 120 voltios, la temperatura inicial 20 grados Celsius, la corriente inicial 1.80 amperios, la intensidad de corriente final 1.53 amperios y la temperatura final, que es la que vamos a encontrar como inciso B, que nos da en grados Celsius. Nos da también el coeficiente de temperatura a 20 grados Celsius del nicromo, que es 0.4 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Nos da también en la tabla, nos proporciona también la resistividad del nicromo a 20 grados Celsius, que es 1.5 por 10 a la menos 6 ohmiometros. Y nos pide como el inciso A la potencia que nos va a dar en watts. Podemos ver entonces que el inciso A es igual. Vamos a utilizar la ecuación de la potencia, que es igual a la corriente por la diferencia de potencial. En este caso es la corriente final por la diferencia de potencial. ¿Cuál es la corriente final? 1.53 amperios por la diferencia de potencial, 120 voltios. Nos da, hacemos la operación, la multiplicación, nos da 184 watts. Para poder encontrar el inciso B, tenemos que encontrar la temperatura final. Entonces, para eso tenemos que calcular primero la resistencia inicial, tenemos que calcular la resistencia final. El coeficiente de temperatura ya me lo da como dato en una tabla. Entonces, ¿qué voy a utilizar primero? La ley de Ohm, que nos dice la diferencia de potencial igual a la corriente inicial por la resistencia inicial. Vamos a despejar la resistencia inicial. Como la corriente inicial está multiplicando, para pasar a dividir al otro lado. Ahora vamos a sustituir. ¿Cuál es la diferencia de potencial? 120 voltios entre la corriente inicial, 1.80 amperios, nos da 66.7 ohmios. Después vamos a calcular, haciendo lo mismo, la resistencia final, que va a ser la diferencia de potencial en la corriente final. Vamos a dividir 120 voltios entre 1.53 amperios, nos da 78.4 ohmios. Luego vamos a utilizar la ecuación, la resistencia final igual a la resistencia inicial, para índice 1 más el coeficiente de temperatura por la diferencia de la temperatura final menos inicial. Vamos a sustituir para posteriormente despejar la temperatura final. La resistencia final, que ya la tenemos, que es 78.4 ohmios, es igual a la 66.7, que es la resistencia inicial. Sustituimos la coeficiente de temperatura y tenemos que despejar la temperatura final. Como miramos ahí, la 66.7 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir y nos queda el término de esta manera. Luego, este término 1 que está al lado derecho, vamos a pasarlo al lado izquierdo con signo negativo. En el otro caso, nos queda esta otra expresión. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir a todo el otro lado. Y nos queda la siguiente expresión. Luego continuamos aquí, como los 20 grados menos 20 tienen signo negativo, vamos a pasar al otro lado signo positivo. Tenemos acá y ya tenemos la temperatura final. Ahora lo escribimos correctamente al lado izquierdo, la temperatura final,
Hacemos la operación indicada, dividimos esto entre 78.4 entre 66.7, eso queda, lo restamos a 1, nos queda una expresión y luego la dividimos entre 0.4 por 10 a la menos 3. Posteriormente se le vamos a sumar 20 y nos da que la temperatura final es equivalente a 458.53 grados Celsius.